En una pequeña aldea mexica, dos jóvenes, Xochitl e Itzcoatl, vivían una vida simple pero llena de alegría y curiosidad. Siempre habían oído hablar del Mictlán, aquel lugar donde descansa todo o trasciende, donde los Tonali y Nahuali de los difuntos descansan finalmente y avanzan en un camino. Intrigados por las historias y leyendas que rodeaban a este maravilloso y místico lugar, decidieron emprender un viaje en busca de respuestas. Guiados por la sabiduría de su abuelo, un anciano llamado Tlahuicole, los jóvenes comenzaron su travesía hacia el Mictlán. Llevaron consigo ofrendas de flores y alimentos, así como sus corazones llenos de respeto y gratitud hacia aquellos que ya habían caminado antes. Después de un largo y agotador viaje, finalmente lograron acceder a esas maravillosas puertas del Mictlán. ¿Y cómo lo lograron? A través de un profundo sueño. Y ahí fueron recibidos por Mictecacihuatl, la parte femenina de la muerte, guardiana y aquella que domina el descanso. Con esa mirada penetrante, les preguntó: ¿por qué han venido al Mictlán, jóvenes viajeros? Xochitl e Itzcoatl explicaron su deseo de aprender sobre la vida después de la muerte y comprender el propósito de nuestra propia existencia. Mictecacihuatl, impresionada por su valentía y sinceridad, accedió a guiarlos a través de los diferentes niveles del Mictlán. A medida que avanzaban, se encontraron con los diferentes Tonali que habían llevado vidas llenas de amor y bondad, así como aquellos Tonali que habían sido un poco guiadas por el egoísmo o tal vez por una vida no tan bondadosa. A través de esas experiencias, Xochitl e Itzcoatl aprendieron la importancia de vivir una vida llena y plena, y que en la vida deben de existir tanto aquellos que inspiran como aquellos que terminan, aquellos que generan bondad como aquellos que generan guerra, y que existe una dualidad que nos conforma. En el último nivel del Mictlán, los jóvenes se encontraron con el mismísimo Tonali de su abuelo Tlahuicoe, quien había fallecido ya hace unos años. El anciano sonrió amorosamente y les habló: mis queridos nietos, han llegado al final de su travesía y han aprendido la lección más valiosa de todas, que la vida tiene un fin, pero que la verdadera riqueza se encuentra en las huellas que dejamos, en los corazones de todos aquellos que nos conocieron. Ahí fue donde Mictecacihuatl sonrió con mucho mayor brillo, ya que por fin alguien había entendido realmente quién es ella. Pues ella no es una diosa, ella es la parte femenina de aquello que le llamamos el término de nuestra vida, y que se encarga de hacer los recuerdos más importantes de nuestra vida y mantenerlos constantemente frescos. Con los ojos llenos de lágrimas, Xochitl e Itzcoatl abrazaron a su abuelo y le agradecieron por su guía y sabiduría. Luego, con el corazón lleno de gratitud y la mente llena de enseñanzas, emprendieron su regreso a la aldea. De vuelta en casa, los jóvenes compartieron sus experiencias y enseñanzas con su comunidad, inspiraron a otros a vivir cada día con amor, respeto y gratitud, y también les explicaron que en el mundo necesitamos también personas que generen guerra, conflicto y, por supuesto, que aprendan a mejorar. La muerte no es un final, es el inicio de muchos más caminos. Desde ahí y desde aquel día, en la aldea, Xochitl e Itzcoatl se convirtieron en personas muy interesantes que tenían ahora un profundo respeto por la vida y la muerte, la dualidad del Tonali y Nahuali.